Continuamos con la doctrina del Espíritu Santo y ha sido un tema interesante el poder ver cómo Dios en su soberana voluntad nos ha permitido ver este tema en el marco de la predicación del libro de los Hechos. Y digo esto porque justamente el sermón de hoy tiene que ver con milagros que hace el apóstol Pedro y que indiscutiblemente hay una gran diferencia entre ese milagro y cómo Dios usaba a los apóstoles y la manifestación de los dones más adelante en el desarrollo de la iglesia. Bueno, y hoy pretendemos empezar la discusión. Yo estoy consciente de que no lo vamos a terminar hoy, pero sí tengo pensado iniciar la discusión con respecto a las posiciones que hay con respecto a los dones. Ya vimos qué son los dones, vimos cómo Dios daba dones en el Antiguo Testamento y talentos para un propósito particular. Vimos los textos más comunes con relación a los dones en el Nuevo Testamento y una lista de dones que luego vamos a ir viendo dones por dones, don por don. Quién los da, cuándo los da y a quiénes los da. Y la semana pasada vimos algo del propósito. Voy a retomar desde el propósito y vamos entonces a navegar en el tema de las posturas. Luego de las posturas vamos a estar viendo los dones de mayor controversia. Vamos a estar viendo en el medio probablemente la lista de todos los dones. Y vamos a ir por alguno de ellos para tener una idea de esos dones espirituales que la Biblia menciona. Luego los dones de mayor controversia. Y probablemente con eso estaremos ya terminando la doctrina del Espíritu Santo, preparándonos para otra doctrina de mucha controversia, que es la doctrina de la salvación. Pero es un camino interesante, hermoso, que el Señor tiene por delante. Y si Dios nos da salud y vida, pues estaremos creciendo juntos en esas otras doctrinas que son pilares, yo diría, sobre todo la doctrina de la salvación, no solamente para nuestra vida presente, sino también nuestra vida eterna. Entenderlo tiene un impacto en el presente y cómo vivimos nuestra fe. Hablábamos del propósito y decíamos del propósito de los dones que el primer propósito es que el creyente usa sus dones para la edificación de la iglesia y la unidad de la iglesia, como vimos en textos de Efesios capítulo 4 y Primera de Pedro 4. También hablábamos de que esos dones se complementan como un cuerpo, por lo tanto, esa diversidad de dones tiene varios propósitos. Decíamos, uno, el propósito de Dios es que usemos esos dones y no podemos usarlos si no los conocemos. Por otro lado, Pablo nos dice en Romanos 12 que tener un don, pretender tener un don que realmente no tengo es tener un alto concepto de mí mismo, de lo que debería tener, y eso es orgullo. Es necesario descubrir cuáles son esos dones y a cuáles dones yo quisiera que el Señor me diera. Hablábamos dones espirituales, ¿verdad? Segundo, necesitamos una comprensión bíblica de esos dones, lo que implica que debemos de estudiar detenidamente para no tener un ejercicio tóxico de eso dentro de la iglesia. Y también hablábamos de que oramos a Dios para que nos muestre cómo esos dones pueden ser implementados dentro de la iglesia, recordando que los dones tienen un propósito, la edificación del cuerpo y la gloria de Cristo. Si usted quiere resumir el propósito de los dones, resúmalo ahí. Edificar el cuerpo, por lo tanto, no es para mi propio beneficio, sino para el prójimo, edificar el cuerpo, y el segundo propósito es la gloria de Cristo, lo cual es que el nombre de Cristo se vea grande en la medida que esos dones se ejercitan. Ahora bien, empezamos a entrar en los temas de controversia, porque con el tema de los dones, históricamente han venido posturas, y hay básicamente 4 posturas que pretendo cubrir hoy. Cuando digo pretendo, es la intención de mi corazón, pero conociendo la dinámica de Fidelis, no quiero ponerle más estrés ni presión de lo que vayamos avanzando. Si en alguna de estas posturas usted no entiende, como lo hemos hecho en muchas ocasiones, levante la mano, pregunte. Y tratemos de mantener las preguntas dentro del marco de estas posturas. A través de la historia de la iglesia, el tema de los dones, yo diría que en los primeros siglos de la iglesia no fue un tema como de controversia. Si pudiéramos decir, la controversia viene ya luego del 1900, con la aparición del pentecostalismo. Aunque habían algunos grandes teólogos, sobre todo uno reformado, a quien admiro y leo, y buenísimo, llamado B.B. Warfield, que escribió un libro llamado The Counterfeit Miracles.
O, ¿cómo se traduce counterfeit? Falsos milagros. Falsos milagros. Ok, y básicamente él hace un análisis histórico y B.B. Warfield trata como de ir hacia atrás y ver si estas manifestaciones de los dones han estado presentes a través de la historia de la iglesia. Bueno, haciéndole la historia corta, hoy básicamente se discuten estas 4 posiciones. La postura cesacionista, la postura pentecostal y también la carismática, que tiene ciertas diferencias, la postura de la tercera ola y la postura abierta pero cautelosa. ¿Ok? Vamos a ver cada una de estas posturas. Recuerde que aquí tratamos de ver los dones sobre todo más controversiales, por eso este está vinculado al tema siguiente, y es si hay dones que pueden estar presentes hoy, como hubo en el Nuevo Testamento, si hay sanidades, si debemos de esperar que Dios continúe obrando de manera milagrosa por medio de personas particulares. Dígame, hermana. ¿La postura abierta es la continua? No. Bueno, sí, se puede decir. Lo que pasa es, Bex hace una muy buena pregunta. Al no ver ahí la continuista es la que piensa que cree en la continuidad. Dentro de la continuista están las 3 últimas. Gracias. En otras palabras, las 3 últimas son continuistas. ¿Ok? Son continuistas que creen en la continuidad. Muy buena observación. Excelente estudiante. Feliz Día de las Madres y de Estudiantes. Ok, vamos a empezar con la cesacionista. El cesacionismo es la postura que viene de la palabra cesar y es la posición que afirma que los dones milagrosos del Espíritu Santo como lengua, profecías y sanidades, específicamente esos 3, dejaron de ser practicados en algún momento en el primer siglo. El cesacionismo, para ser justo a su postura, no niega la posibilidad de que Dios pueda sanar personas o hacer milagros hoy, en un sentido general, como un acto especial de Dios, de su providencia. Dios puede sanar, sí. Dios puede obrar, sí. Sino más bien enseña que el Espíritu Santo ya no utiliza individuos para realizar señales milagrosas como lo hizo en los tiempos de Jesús y de los apóstoles. La posición cesacionista entiende que los dones como profecía, hablar en lenguas y sanidades estaban circunscritos al primer siglo y fueron establecidos y utilizados cuando los apóstoles estaban desarrollando las iglesias y el Nuevo Testamento aún no había sido completado. Ok, como dije, en oposición a esta posición está el continuismo y como bien Bexy nos ayudó a aclarar, el continuismo entonces se ve en 3 posturas diferentes, que es el pentecostalismo, el carismático, la tercera ola, y pudiéramos decir el abierto pero cuidadoso, que también tiene una posición un poco más, se puede decir, centrada en un balance entre ambas. Ok, ¿cuáles son los mayores argumentos del cesacionismo? Primero, los apóstoles, dicen los cesacionistas, a través de las lenguas, fueron los únicos en la historia de la iglesia que ejercieron estos dones. Una vez, y la era apostólica, es decir, la era en la cual ellos estuvieron presentes, una vez que ese ministerio fue concluido, la necesidad de esos señales y esos milagros dejó de existir. Ok. También otro argumento es que los dones milagrosos o señales solo son mencionados en las primeras epístolas de Primera de Corintios, los libros posteriores como Efesios, Romanos, contienen pasajes ya más detallados de estos dones del Espíritu, pero los dones del milagro ya no son mencionados, aunque Romanos menciona el don de la profecía. Entonces ellos dicen, para que vayan entendiendo lo que estoy diciendo, en la misma revelación de Dios, dicen ellos, como Pablo no lo desarrollaba con la misma intensidad y fuerza en cada una de sus cartas, los cesacionistas entienden, miren cómo Pablo fue
mostrando que estos dones ya no eran tan presentes ni necesarios en algunas de estas cartas, por lo cual en una carta hace mucho énfasis y muchos detalles, y en otras cartas va mencionando algunos de esos dones, pero sin embargo va como reduciendo. Aunque es bueno que sepamos que la palabra griega traducida para profecía en el Nuevo Testamento es más la palabra declarar, no necesariamente una predicción futura de los tiempos como lo vemos en el oficio del profeta en el Antiguo Testamento. ¿Declarar como la gente declara hoy? No, declarar, muy buena pregunta, declarar como la gente declara hoy, no, declarar más verdades acerca de Dios, que era lo que hacía el profeta en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento el profeta representaba a Dios en el Antiguo Testamento, por lo tanto, él declaraba las verdades de Dios. Entonces, el don de lengua, según los cesacionistas, era una señal para el Israel incrédulo de que la salvación ahora de Dios estaba disponible también a otras naciones y que la obra de Cristo y la llegada del Espíritu Santo fue justamente parte de la progresión, lo que llaman escatológica, y sé que puede sonar complejo, del Espíritu Santo, es decir, esa venida prometida del Espíritu Santo. Cada vez que usted escucha la palabra escatológica, habla de tiempos, cumplimiento de los tiempos. Entonces, ellos entienden que con ese anuncio del Espíritu Santo, las lenguas juegan un rol para anunciar a Israel y a los incrédulos que la salvación ahora estaba presente a todas las naciones. También creen que el don de lengua era inferior al de las profecías, es decir, predicar o proclamar la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios edifica al creyente, mientras que las lenguas no necesariamente lo hacen. Y otro quinto argumento, quinto, la historia indica que las lenguas cesaron, y este es probablemente uno de las posiciones más fuertes o los argumentos más fuertes que tiene el cesacionismo. Es que dice, cuando tú miras la historia de la iglesia, tú no ves esta manifestación de lenguas ni de lo sobrenatural. Ya no son mencionadas por los padres de la iglesia, apostólicos, Justo Martín, Orígenes, Crisóstomo, San Agustín. Consideraron que las lenguas fueron algo que sucedió solo en los tiempos de los días de la iglesia. Y finalmente, las observaciones actuales es que ellos dicen que si el don estuviera aún vigente, no habría necesidad de que los misioneros asistieran a escuelas de idiomas. Y los misioneros podían viajar a cualquier país, hablar cualquier lenguaje fluidamente, así como lo hicieron en Hechos de los Apóstoles. ¿Ok? Con respecto a la sanidad, ellos también dicen que la sanidad estaba más asociada al ministerio de Jesús y a la validación del mensaje que llevaban los apóstoles. El apóstol Pablo, vamos a ver hoy cómo el apóstol Pedro resucita a Dorcas, y vamos a ver luego en Hechos cómo el apóstol Pablo resucita a Tíquico, que él dando un sermón extenso. Usted ve por qué que los sermones tienen que ser largos, hermano. No para dormir a la gente, pero es para que... No, porque el que se duerme es pecado del que se duerme, no del predicador. ¿Quién dijo amén? Amén. Amén. Entonces, en Hechos 29, por ahí, vamos a ver cómo Pablo predicando toda la noche, ya fue de la noche, Tíquico estaba en una ventana, le dio un sueño, cayó muerto, y luego él va y lo resucita. Pero luego entonces vemos que ninguno de los discípulos de los apóstoles estuvieron resucitando a nadie, ni Epafrodito, ni Timoteo, ni Tito. Entonces es básicamente esto que vemos que son los principales argumentos cesacionistas. ¿Alguna otra opinión con respecto a los cesacionistas o preguntas que ustedes tengan antes de movernos a otra? Hermano Fermín. Pastor, yo creo que en las oposiciones uno tiene que tener mucho cuidado, porque el continuismo habla de una cosa y el cesacionismo de otra. Y yo estaba viendo entre José Luis y el pastor Gómez Dixon, no puede decir un debate, pero el hermano José Luis dijo una gran verdad. Aunque usted y yo tengamos una diferencia, todos somos continuos y todos somos cesacionismo. ¿En qué sentido? Y él dijo una gran verdad y dijo, ¿por qué oramos?
por muy respeto. Y es creyente, vamos para que Dios lo sabe. No sé si me lo entiende. Segundo, yo estoy de acuerdo en que Dios puede usar a una persona y dar un don, pero sí yo oro para que Dios tenga misericordia de esa persona. Sí, yo soy muy cuidadoso en ambas posiciones. Creo que puedo orar por una persona para que Dios haga el milagro. Ahora, en el don de lengua yo me retrato totalmente, porque la Biblia no habla de lengua específica, sino de idioma. Y de hecho, eso se ve en toda la historia. Y en los padres de la iglesia, continuaron junto con usted. Es decir, que yo iba teniendo esa clase. Pero tenemos que tener cierto cuidado uno con esos dones específicos. Ok, déjame aclarar algo ahora a la luz que dice Fermín algo. ¿Por qué es importante tocar este tema dentro del marco de la doctrina del Espíritu Santo en el contexto nuestro? Bueno, justamente porque muchos de nosotros venimos de contextos donde hemos visto mucha manipulación con respecto a esto. Quizá algunos de los que están aquí han dicho, no, que yo vi un milagro. Otros van a decir, no, yo vi que tenía una pierna más corta y le aló la pierna. Otros van a decir que oraron, fueron a una campaña de un televangelista y fueron sanados. Y la verdad es que nosotros no debemos de desconocer que también está presente en las Escrituras y en la historia de la iglesia la manifestación de poder que tiene Satanás, un poder limitado, para hacer milagros y confundir. ¿Ok? Mateo capítulo 7, versículo 22. Mateo capítulo 24, cuando Jesús está hablando de los últimos tiempos, que vendrán algunos que harán ¿qué? Milagros, prodigios y maravillas, pero serán falsos, engañadores. Entonces, la razón por la que nosotros tenemos esto es para tratar de que lo que hemos hecho siempre, de que la Escritura sea la que nos persuada de lo que nosotros creemos con respecto a este tipo de manifestación, de manera que todo el que está aquí pueda tener un nivel de discernimiento mayor cuando vea televangelistas y las campañas y falsos apóstoles, falsos profetas y gente articulando y desempeñando milagros. Entonces el propósito es este. Yo sé que muchos venimos de trasfondos pentecostales y neopentecostales donde podemos decir, Señor, pero Dios me usó, yo hice un milagro. Y oré por fulana y se sanó. Y así sucesivamente. Vamos a ver cómo avanzamos. Entonces esa es la postura cesacionista y lo que podemos decir, los principales argumentos que tiene la postura cesacionista. La otra postura es la del pentecostalismo. El pentecostalismo, bueno, quizás muchos de los que están aquí pueden hablar más. Dígame, hermana Blanca. Entonces, es que yo tengo una plática con mi esposo porque él escucha mucho a una persona que se llama Berry Bennett. ¿Cómo se llama? Berry Bennett. Ajá. Y él habla mucho sobre la sanidad. Y entonces, inclusive creo que le mandó una prédica de esas a alguien. Entonces, él dice, no, yo no estoy de acuerdo con el pastor porque la sanidad existe hasta el día de hoy, porque Jesús iba sanando a los enfermos, iba... ¿Quién dice eso? ¿Benito? Benito. ¿Que no está de acuerdo conmigo? ¿Y dónde está Benito? Ay, pastor, yo le eché de cabeza. ¿Dónde está Benito? Ay, perdón, Benito. Pero lo más grande, señores, es que yo no he dicho cuál es mi posición, pero siga. Ay, no, ponme eso, por favor. Yo, Ángel, No, edita esa parte. es que yo le digo, yo le digo, mira, es bien fácil, le digo, si tú estás leyendo todo eso que él está diciendo por las escrituras que da él, y que Jesús sanaba y los apóstoles sanaban y la sanidad es para todos. Entonces le dije yo, ¿por qué no? Si tú crees eso, me muestras, tú tienes alta presión, estás enfermo de alta presión, pon en obra y yo voy a creer. Ok. Pero no, bueno, no me pongo así como, pero le digo, ay, pues, hay que comenzar en la casa. Sí, vamos a tener una conversación con Benito próximamente. Miren, o con la hermana Blanca. Miren, oigan algo.
Dos cosas quiero decir. Lo primero es que yo no he dicho cuál es mi posición. O sea, que ya Benito está diciendo que no está de acuerdo conmigo, pero bueno, no importa. Y lo importante es, yo vuelvo y digo, lo importante aquí es lo siguiente. Estos son de los temas que pudiéramos ver, y como yo dije al principio, uno de los propósitos es poder tener un discernimiento. O sea, en el caso de ese hermano a quien amamos, lo que uno ve y lo que uno oye y lo que uno comparte, ¿de acuerdo? Y tenemos que aprender a discernir. Otra cosa que quiero decir, yo creo que aquí todos nos vamos a someter a la autoridad de la Escritura. Y yo siempre he dicho, si por las Escrituras hay una posición que yo me inclino más y por la Escritura me enseña que estoy en incorrecto, yo me someto a la Escritura. Yo no voy a abrazar una Escritura por encima de... no voy a basar mi posición por encima de la Escritura. Y también, quiero también que recordemos que podemos incluso diferir con respecto a dónde terminemos en esta postura. Eso no debe de dividirnos. Claro, diferir en un punto. Por ejemplo, usted puede tener un continuista como Joselo, abierto pero cuidadoso, y usted puede tener un cesacionista y no hay ningún tipo de problema. Y yo les voy a mencionar algunos predicadores que son continuistas y cesacionistas y usted se va a sorprender. ¿De acuerdo? Y son respetados. Ahora bien, lo que yo sí les digo es, tengan mucho cuidado de los que están en la televisión. Tengan mucho cuidado de los que están pidiendo dinero. Tengan mucho cuidado de esos que dicen, siembra aquí, que Dios te va a hacer un milagro. Julio del Carpio, pastor. El hermano Benito me mandó el video. Ah, fue usted. Está saliendo todo en evidencia. Todo está saliendo a la luz. Bueno, el hermano Benito me hizo una pregunta y me mandó, yo sabía de antes que me mandara. Ah, pero cuidado si Benito dice, yo no estoy de acuerdo con el pastor, y se refirió al pastor Julio. No era que no estaba de acuerdo conmigo. Ok. Él hizo el comentario y yo no le quise responder en el momento. Después él me mandó el video. Yo me imaginaba de qué se trataba. Y este pastor me dice, usa Isaías 53:4, donde dice, por sus llagas. Por nuestras enfermedades y cada uno con nuestros dolores, con todos nosotros los tuvimos como azotados. Él usa ese versículo en toda su predicación y habla sobre que nadie debe estar enfermo. Entonces yo no le respondí nada a Benito porque dije, para eso tengo que tener una conversación sentado, no en un texto. Yo estaba hablando. Entonces no he tenido la conversación con Benito, pero este predicador que habla de la hermana, toda su enseñanza de que el cristiano no debe enfermarse está basada en ese versículo. Sí. Entonces, no le quise responder el texto porque no era el momento, ¿no? Sí, claro. Y nada, y cuando veamos a Benito, amémoslo, porque señor, era Benito. Bueno, pero nada. Y le voy a decir algo, si usted tiene una posición diferente y la quiere expresar, amén. Ahora, trate de que su posición esté basada en las Escrituras, hermanos. Esté basada en las Escrituras. Peter Betsy. ¿Quién fue que levantó la mano? Ah, Peter. Vamos, Peter. No, yo nada más iba a hacer un comentario antes que lo mismo, yo creo que lo que tenemos que tener cuidado. Dios, sabemos que con Dios puede hacer milagros, puede sanar, puede cambiar la vida de las personas hoy en día. Eso puede ser. Completamente. Pero lo que el comentario es que tenemos que tener cuidado de eso mismo que tú dijiste, de los charlatanes que dicen tener estos dones para engañar a la para enriquecerse propio y engañar a su y manipular a la gente. Yo después, no sé si hoy en esta clase, en la próxima, voy a abrir mi corazón un poco de mis propias experiencias para contarle cómo se navegaba en esos medios. Bueno, ¿cuál sería como la diferencia? Porque, por ejemplo, hay hermanos fieles que son continuistas o tienen una u otra postura. Y uno tiene que entender que eso no es un tema de primer grado, o sea, como que eso no nos va a dividir. Sí. Pero ¿cuándo sí puede dividir? Excelente pregunta, wow. Tú eres un excelente estudiante. Mira, hasta Blanca te aplaudió. Excelente pregunta. Yo no he pasado a las demás posiciones, pero... Ok, pero lo voy a tomar ahora. ¿Cuándo debe dividirnos? Yo pienso completamente que toda la Biblia habla de falsos maestros, de falsos pastores, que justamente el mayor medio que utilizan es la manipulación y el enriquecimiento. No hay evangelio, no hay predicación de Cristo, no hay predicación de arrepentimiento, no hay gloria de Cristo, sino la gloria personal.
Yo creo que cuando una persona está mandando a la gente, como de ese video, a decirnos que el cristiano no puede estar enfermo, eso es una verdad que contradice la Escritura. Yo creo que todo el que contradice la Escritura, como la mayoría de lo que usted ve en TVN, por no decir todo, porque no lo conozco a todos, todo lo que usted vea como Guillermo Maldonado, Cash Luna, Rudy Gracia y todos esos movimientos apostólicos y proféticos que han hecho de la Escritura algo secundario y no prioritario, yo creo que eso usted no tiene ni que prestarle un minuto de sus oídos. Ni todo el que usted oye hablando en el nombre del Señor, por amor a Dios, abre más los ojos. Hay gente que usa el nombre de Jesús. Por eso engañan. Por eso engañan. ¿Por qué probablemente usted no deja en su casa entrar unos mormones, unos testigos de Jehová? Porque usted sabe que en esencia ellos están en otra página. Bueno, el que va a engañar va a venir y va a lucir como usando el nombre de Jesús, Mateo 7:22. En aquel día muchos vendrán a mí diciendo, Señor, Señor, y en tu nombre no hicimos muchos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios. Todo lo que se ve que se promueve en las redes sociales. Y yo le diré, apártese de mí, hacedores de maldad, nunca lo conocí. No fue que yo lo conocía, es que nunca fueron partes. Y yo creo que cuando usted ve a alguien primero que está buscando engloriarse, enriquecerse, autopromoverse, manipular a la audiencia, eso es una manipulación. Ese es un mal entendimiento de la doctrina del sufrimiento. Ese que dice que el cristiano no se puede enfermar. El que está declarando y recibiendo es un mal entendimiento también. Entonces el que venga que se puede ser mujer que usted escuche predicando que suene bonito, hombre, y viene y dice que yo declaro, yo recibo, yo arrebato, hermano, miren, mutelo. Pum, póngalo en mute. Y decreto, póngalo en mute, porque esa persona está tomando una autoridad que no debe de tener. Entonces, yo creo que cuando una persona evidentemente, y déjeme decirle algo, porque aquí es donde está el punto. Por eso nosotros nos esforzamos y nos vamos a continuar esforzando y vamos a hacer de esto una prioridad en enseñarles a ustedes a estudiar la palabra. No que ustedes dependan del pastor, ni de los pastores, es que ustedes, aunque siempre van a tener los maestros y los pastores, pero es que ustedes puedan discernir por la palabra y decir, esto no está bien. ¿Por qué? Porque van a empezar bien y te van a enseñar bien y Cuando yo fui a la manifestación, mi amor, que fuimos juntos para no hundirme solo, cuando Benny Hinn fue a la cruzada de Benny Hinn. Señores, Benny Hinn dio un mensaje un día de la sangre de Cristo, que tú lo escuchas y tú dices, pero ese es el Evangelio. Feliz Día de la Madre. Alguien dijo por ahí. Que tú dices, ese es el Evangelio. Pero después, los otros 3 días, nada que ver. No hubo ni mensaje, no hubo nada. Cuán grande es Él es el grande. Y todo bajo la base de la manipulación. Nadie se mueva, que ahora el Espíritu de Dios va a correr por los pasillos. Hagan silencio. Una manipulación y una inducción. Entonces yo creo que la pregunta es muy buena. Cuando usted ve a alguien que está manipulando la Escritura para beneficios personales, gloria personal, enriquecimiento personal y desviado de la verdad, observe que usualmente esa gente siempre enseñan del Antiguo Testamento. Obsérvelo. Observan que enseña de una doble porción, de la doble porción de Eliseo que recibió, siempre van a estar enfocados en el Antiguo Testamento. Agarran las historias y las traducen a su propio convencimiento. Pero sí, con esas personas, le digo algo, podemos pasar una línea, no estamos en la misma página. Ahora, de lo que dice Betsy es que efectivamente hay personas que son continuistas y que, abiertos pero cuidadosos, y que tienen una postura muy rigurosa de las Escrituras. Muy rigurosa de las Escrituras. Y tienen sus razones por las cuales son abiertos pero cuidadosos, y vamos a hablar de eso más adelante también. Igual que cesacionistas. Se me levantaron como 3, 4, 5 manos. Juan Carlos. No me han dejado, nada más me dejaron presentar el cesacionismo, no han entrado en el pentecostalismo. Dale. Hermanos, yo creo que necesitamos tener mucho cuidado también cuando tomamos la escritura fuera de contexto. Porque un texto fuera de contexto no es lo que Dios está diciendo en la escritura. Pensemos que Dios tiene plan para nosotros en nuestra vida. A veces el plan es sufrimiento a través de la enfermedad. Y nosotros a veces, en la medida que oramos, estamos como demandando a Dios
que Él aplique, utilizamos la palabra Señor, ten misericordia. Yo entiendo lo que decimos, pero Dios tiene misericordia, aunque no sane la enfermedad. Así es. Porque su carácter es misericordia. Y a veces estamos orando contrario a lo que es el carácter de Dios. Sí. Y no es una oración bíblica. Completamente. A veces tomamos el texto en Santiago 5. Que llamen los ancianos. Para, si llaman a los ancianos y vienen por él. Y la fe del justo. Y yo personalmente, yo sé que hay varias posturas de interpretación en este texto. La manera que, por lo menos yo lo interpreto, no habla de enfermedad física. Dios, Jesucristo hablando, andando con los discípulos, le dijeron los discípulos, ¿quién pecó? Este o sus padres para que haya nacido ciego. Es decir, automáticamente asumimos que había sido el resultado de un pecado el hecho de que él no tuviera vista. Y el Señor le contestó, no es que él pecó ni que sus padres, sino para que la obra de Dios se perfeccione en él. Había un propósito que Dios tenía. Y nosotros tenemos que tener cuidado en eso. Pensemos en Pablo, resucitó a Tíquico, pero 3 veces le pidió al Señor que le quitara el problema de su El aguijón de su... Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Entonces Pablo no tenía poder para orar, para sanarse él mismo. Y Dios le dijo, tengo un propósito, y es que el poder mío se perfeccione en ti, mantenerte a ti sometido a mi persona. Y hermano, nosotros a veces tomamos los textos fuera de nosotros y cargamos una doctrina. Y por eso, y gracias por tu punto, por eso en los miércoles, yo sé que mucho por distancia, hemos estado agotando, ya nada más nos queda que sea una clase, 2 clases más. Hemos estado agotando los unos a los otros en el sufrimiento y hemos estado viendo la doctrina del sufrimiento como una manera práctica de servirnos correctamente. Pero sí, creo que muchas veces hay un mal entendimiento del propósito de la enfermedad en un creyente. Y siempre que, y lo vamos a ver hoy, a mí me sorprende cómo Dios como orquesta el sermón con la clase de Fidelis. No es algo que uno ha podido, no hay manera, porque ustedes ven, nosotros paramos donde paramos y no hay manera de manipular la sincronización entre el sermón pero hoy vamos a ver que Dios sana a Eneas y sana a Dorcas y resucita a Dorcas. Lo interesante es que los 2 eran creyentes. Los 2 eran creyentes. Si lo que han leído saben. Y después de que lo sanó y lo resucitó, eso tenía un propósito mayor, que era básicamente que las buenas noticias llegaran a otros. Siempre va a haber un propósito detrás. Creo que Ashley levantó la mano. Pedro. Yo creo que los predicadores o los evangelistas que tú mencionaste, Cash Luna, Clifford Daller, Kenneth Copeland, Tom White, ¿cómo es? Todd White. Todo el mundo que se encuentra tiene un pie más corto que otro. Sí, hay una deficiencia de pie ahora. Eso son, en Google hay un refrán que yo creo que dice, Dios líbreme del agua mansa que de la brava, Dios líbreme del agua brava que de la mansa me libre. Al revés. Esos pastores ya se sabe lo que es por la forma que se está presentando. Ahora, yo he ido a una iglesia que era la iglesia Gateway en South Lake, que el pastor Robert Morris es un tipo que te da sermones que te mueven y tú oyes y tú dices, este tipo está 100%. Pero ese que tiene más miedo porque la falsa doctrina es realmente muy sutil, muy leve, pero de todas maneras una vez al año él hablaba del diezmo, una vez al año, pero esa vez al año era que si tú no dabas el diezmo, tus finanzas estaban maldecidas, ¿ok? Mientras tanto había gente que a lo mejor no podía pagar su móvil, pero está viviendo en una mansión en South Lake con casa con rancho y todo eso. Sí. Yo creo que esas personas así hay que tener más miedo, por eso hay la importancia de leer la palabra y de estudiarla, lo que está diciendo la palabra, porque con esas personas que tú ves que dicen, a lo mejor es muy bueno. Y yo creo que la religión no se debe mezclar con la política, pero hay ciertos momentos que sí. Porque buscando más, después que empezamos a solucionarlo con la iglesia Gateway, nos enteramos que el pastor, el anciano apostólico, que es James Robinson, que tiene el programa de TVN, es parte del movimiento ecuménico. Y eso también no está bien. Y eso es un factor político que está moviéndose dentro de las iglesias cristianas, que es construir un sistema donde nada más hay un solo líder religioso en el mundo. Sí.
y donde todas las religiones tienen algo en común. Todas las religiones, todo el mundo baja al cielo y todo el mundo está bien. Sí, muy bueno tu punto, Peter, porque yo creo, si ustedes me preguntan cuál es la oración de nosotros es poder crear, desarrollar, por la ayuda del Señor, la guianza de su Espíritu y el poder de su Espíritu, es crear discípulos sólidos, hermanos. Nuestro deseo es que ustedes sean sólidos en las Escrituras, sólidos, y por eso no estamos tomando el tiempo que nos tome Fidel y para ver estas doctrinas, y luego seguiremos. Hermanos, ¿por qué? Porque es la única manera en la cual usted va a poder tener un nivel de discernimiento de la verdad. Fuera de la verdad, usted y yo somos vulnerables a cualquier cosa que parezca verdad. ¿Ok? Pero si usted y yo estamos aquí arraigados, cimentados, ejercitándonos en esto, siendo diligentes en esto, no conformándonos. Mire, nosotros todos de alguna manera nos encanta ver películas, nos encanta ver series, nos encanta, hermano, pero si nosotros dedicáramos la mitad del tiempo a veces para lidiar con temas difíciles y hacer nuestras reuniones a veces sociales un poco más ejercitando el músculo de nuestro conocimiento, hermano, mire, el fruto de eso se va a ver en el tiempo. Cuando usted vea a alguien o alguien venga donde un consejo, los mensajes que se comparten en las redes sociales con muy buenas intenciones, mira, mandé este mensaje, cuando tú dices, pero hermano, pero usted sabía que ese es el que promueve el matrimonio entre... Entonces usted se asombra. Entonces comprométase con conocer la verdad. Y todo esto va a ir cayendo por su propio peso. Ashley, ¿o quién era? Rodrigo. Ah, ¿ya levantó la mano por ti? Por ella, ok, dale. Pastor, yo creo que ahora que escucho en este caso de la hermana Blanca, vale la pena recalcar entre nosotros, Pastor, no, que pareciera que sea obvio, pero ya entiende uno que no. Yo creo que el motivo principal de nosotros, o la meta principal, es buscar el milagro más grande del mundo, que es que Dios cambie el corazón de alguien. Amén. Más allá de que se habla 100 idiomas y sanas un hospital, el objetivo es cambiar el corazón. Completamente. ¿Verdad? Y porque la otra vez, que volviendo al tema de lo que estamos estudiando, yo recuerdo al inicio de Fidelis, hace 3 años, que había casi menos del 60% de lo que hay ahorita, pero los que empezamos, donde se nos explicaba de qué hablaba cada libro, y cuando alguna vez se tocó el libro de Hechos, decía, es netamente histórico, lo que pasó aquí no vuelve a pasar, aunque pudiera pasar por el poder de Dios, pero el libro es netamente... Sí, histórico, es el desarrollo de la historia. Entonces, digo, vale la pena recalcar eso, porque estamos viendo que incluso entre nuestra gente puede haber más de una persona que sigue creyendo que no, que si los apóstoles sanaron, va a seguir sanando en nuestra iglesia. No, yo diría más aún que si hay apóstoles hoy. Hay gente que cree que hay apóstoles todavía. Ok, vamos entonces a entrar a la postura pentecostal. Todavía no vimos la cesacionista, pero no... ¿Quién? Ashley, perdón, es que son una sola carne. Dale, Ashley. Es que tu esposo debió dejarte a ti hablar primero. Ok, mi pregunta va más en cómo nosotros debemos cuidar nuestra actitud ante estar expuestos a una situación como tal. Me explico. No es como que yo misma me puse aquí y fui a un evento de esos así que hacen milagros y todo. Ok, no estuve o no fui, no intencionalmente no. Pero sí estoy de repente en un grupo en el que de repente caí ahí y ese es el tema, o esa es la actitud, o esa es la idea. ¿Cómo debe ser nuestra actitud y postura? No de como, por ejemplo, supongamos que tú tienes el micrófono y yo te escucho y a mí se me mueve todo y lo que quiero es quitarte el micrófono, pero obviamente esa no debe ser mi actitud, ¿verdad? ¿Cómo nosotros debemos actuar ante una situación así? Excelente pregunta. Excelente pregunta. ¿Cómo fue? Abra su Biblia, hermana. Abra su Biblia. Y busque 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Le voy a decir cuál es uno de los mayores retos que tiene el cristiano y cualquier postura que abracemos. Sin embargo, tengo que reconocer que la postura cesacionista, o los representantes, o los seguidores de la postura cesacionista en su mayoría, si hay algo que yo he visto que está ausente, es la humildad. ¿Ok? Es la humildad.
a veces formas incorrectas de acercarse al que difiere de la postura, lo que hace es alejar más a otro hermano, genuinamente hermano en la fe. Sin embargo, me encanta porque Pablo, cuando escribe la segunda carta a su discípulo Timoteo, él le deja este versículo muy importante en el versículo 25, versículo 24 y 25 y 26 de 2 de Timoteo 2. Yo creo que eso responde a tu pregunta y así te respondo con la escritura. El siervo del Señor no debe de ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, debe de reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios le da el arrepentimiento, que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Aunque el contexto del texto está hablando justamente de falsos que se podían levantar, yo creo que aplicaría a falsos o personas que no necesariamente son falsos, pero siguen a los falsos. ¿Ok? Y yo era uno de esos. Yo era uno de esos. Y cuando el Señor nos abrió los ojos y empezamos a ver, ven acá, pero esto no es bíblico, esto es antibíblico, esto es peor, esto es falso, peor, esto es una herejía, porque hay varios niveles. Bueno, y yo enseñaba los falsos. Ya usted sabe. Pero mi primera postura fue arrogancia. ¿Ok? Mi primera postura fue arrogancia, altivez y tratar de ganar argumentos con mi conocimiento, como si por algún momento esa, si se puede llamar, entendimiento que viene por gracia, lo conseguí por mi propio esfuerzo. Hermano, yo quiero poner claro esto. Si hoy usted entiende el Evangelio un poco mejor que algunos hermanos que aún no lo han entendido bien, es por gracia. Es por gracia. Y si hoy usted y yo deferimos de muchos falsos profetas que, mire, que no son creyentes, ¿eh? No son creyentes. Mateo 7:22, no son creyentes. Es por gracia. Y lo digo por mi propio testimonio. Yo pude hoy, si Dios no tiene gracia para conmigo, yo fuera, literalmente, probablemente yo fuera apóstol, no estoy relajando. No lo digo a modo de chiste, de broma. Yo probablemente estuviera metido en el círculo profético y apostólico, de lleno, créanme. Y lo único que sucedió diferente fue que Dios, por gracia, hizo una intervención. Entonces, tengamos cuidado, y muy buena tu pregunta. Nuestra postura debe de ser la de 2 de Timoteo 2, 24 al 26. Tiernamente, con mucho cuidado, escuchando, sabiendo que ellos necesitan que Dios haga una obra también y abra sus ojos. Yo creo lo que dice Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo creo que en algún momento mucha gente que está ahí atrapada, como muchos de nosotros que estuvimos atrapados ahí, yo creo que en un momento Dios nos va a despertar y va a abrir nuestros oídos y vamos a decir, ¿qué hacemos aquí? Yo he tenido la oportunidad de sentarme con el 100% de los miembros de First Evening y le puedo decir que me sorprende ver cómo Dios ha obrado y está obrando de la misma manera que obró para con nosotros en un momento de sus vidas. Ya sea que venga del catolicismo, de hueso colorado, o ya sea que venga del pentecostalismo, neopentecostalismo, incluso sectas y falsos movimientos. La gracia de Dios interrumpió, o de un legalismo también rampante, antibíblico. Entonces, muy buena pregunta, Ashley. Blanca, otra vez. Otra vez. No, mire, es que usted hace rato comentó, estaba hablando de que vengamos al conocimiento viniendo las enseñanzas para que Dios nos traiga el conocimiento de la verdad de la palabra. Y también comentó que la sangre de Cristo, yo he escuchado cuál sería mi postura o mi posición o cómo le diría yo a una persona. Yo oigo que dice, porque inclusive yo misma lo decía, que necesito la sangre de Cristo en mi cuerpo, declaro la sangre de Cristo, bueno, yo le escuchaba. Como si fuera algo místico. Exactamente, entonces, ¿qué versículo podría usar también? ¿Qué versículo podría usar para aclarar en mi mente cuando yo oigo, porque yo misma lo he dicho, que la sangre de Cristo me cubra, o porque lo he escuchado, crecí en esa ola, se puede decir, de que la aplicaba uno la sangre de Cristo para todo, y te reprendo con la sangre de Cristo, y entonces
Pero yo ahora que estoy viendo aquí, yo sé que pues no es así, pero yo... Sí, mira, más que un versículo, yo creo que es ir desarrollando, y por eso Fideli existe, ir desarrollando lo que llamamos un marco teológico saludable. Porque muchas de esas declaraciones uno lo hacía sin tener un correcto entendimiento del sufrimiento, del pecado, de la salvación, de la soberanía de Dios. Entonces yo te puedo dar versículo tras versículo y tras versículo, pero es más, no es un versículo que desmonta toda esa deficiencia. Es básicamente ir desarrollando un marco teológico que te va robusteciendo en tu entendimiento de quién es Dios. Empieza conociendo bien quién es Dios, ese Dios soberano, inmutable, todopoderoso, ese Dios compasivo, misericordioso, justo, amoroso, cómo Dios ve el pecado, Salmos 5:5, 7:11, Juan 3:36, cómo Dios está airado contra el pecador que no se arrepiente. Entonces tú vas viendo cómo Dios usa el sufrimiento y cómo Dios también, 1 Corintios 3 dice, nos da el consuelo para que consolemos con el mismo consuelo que hemos sido consolados. O sea, es un marco teológico que estamos desarrollando en Fidelis que te va ayudando a ir llenando esos gaps con lo que nosotros pasamos años. Señores, años. Tengo 46. A los 30 años fue que Dios me abrió los ojos. De los 16 a los 30, yo estaba metido en ese mundo. Promoviendo, enseñando en radio. Dios tenga misericordia de mí, por favor, a gente que yo confundí en el mundo. No sé dónde estarán, que Dios lo saque. Pero es un marco que vamos desarrollando lentamente. Por eso yo le invito, hermano, escuche con todo mi corazón, no retenga ninguna duda que usted tenga en su corazón. Mire, aquí podemos durar 10 años y a mí eso, mire, no me preocupa. Tampoco me preocupan sus preguntas. ¿Por qué? Porque yo estuve ahí, hermanos. Saque toda la pregunta y todo el enredo que usted tenga en su cabeza, sáquelo, pregúntelo, no se limite. ¿Por qué? Porque sus preguntas pueden ser la misma pregunta que tiene otro hermano. Y la respuesta puede responder a usted, a otro hermano y otro hermano. Entonces, no importa, y si usted es tímido o tímida haciendo preguntas, dígale al que está al lado suyo que pregunte por usted. Pero valoro cada una de tus preguntas, Blanca. No deje de hacer preguntas y creo que es algo que vamos a ir creciendo juntos. Y eso es lo que más me encanta, que estamos creciendo juntos. Los aportes que hace el hermano Juan Carlos a veces me traen luz y nos traen luz en cosas que yo dejé de decir, o el aporte que hace alguno de ustedes, porque todos vamos aprendiendo de una manera colectiva. 3 textos para animarte, no para responderte. 3 textos para animarte. Anótenlo también, para que ustedes vean cuál es el deseo y la voluntad de Dios también. Yo creo que lo hemos mencionado muchas veces, pero no está de más. Voy con Blanca Ayala, Blanca Ayala. La otra hermana Blanca. Filipenses 1:9, Pablo, pido en oración que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Pablo oraba para que crezcamos en ese conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Mire que Pablo era muy intencional en esto. Colosenses 1:9. Otra carta. Por esta razón, nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrade, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces usted ve que existe una relación entre Pablo orando por el conocimiento y el impacto que eso va a tener en la manera en que vivamos. Efesios. Pablo vuelve otra vez y dice en el 1:18, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Efesios otra vez,
capítulo ahora 3, versículo 14. Por esta razón, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También les ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces, ¿de qué? De comprender. ¿Cómo? Solos. No. Lea, con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda plenitud de Dios. Entonces usted va a ver que la voluntad de Dios, Jeremías 9, 23 y 24 también, es que le conozcamos. Y en la medida en que conocemos eso, con todos los santos, vamos robusteciendo nuestro marco teológico, no para engrandecernos ni para llenarnos de arrogancia, sino para vivir de una manera coherente y consistente con el llamado del Señor. Blanca, la hermana Blanca. Dígale. Yo creo que el comentario de la hermana Blanca, okay, pienso que se da mucho en la religión católica, porque efectivamente, como dice ahorita el hermano Julio sobre el hermano Benito, se usan algunas partes de la Biblia y para mí la mejor prueba es el Padre Nuestro, donde el Padre Nuestro sí está en la Biblia, pero lo cortan ahora sí que en la mejor parte, porque mis hijos fueron a la iglesia católica y mientras ellos estaban tratando de aprender del Padre Nuestro, luego ahí es donde le ponen el Ave María, y entonces ya en un versículo del Padre Nuestro se corta el Padre Nuestro y ya le meten el Ave María, y entonces en efecto el Padre Nuestro está en la Biblia, pero luego yo les digo a mis hijos, léele la parte de abajo, léele lo de abajo, no te vayas nada más hasta donde para la iglesia en cierta forma le conviene que nosotros no lo aprendamos. Claro. Yo hasta ahora sé que el Padre Nuestro en qué parte estaba en la Biblia, pero cuando era católica no lo sabía. Entonces sé que si me dan una clase pero no sabemos el contexto de todo, me viene también a la mente el versículo que dice el hermano, discúlpeme, no conozco su nombre, pero dice que Dios nos guarde de las aguas mansas. Ajá. Y entonces nosotros los católicos tenemos mucho la frase de Dios dice ayúdate que yo te ayudaré, y Dios dice vengan a mí todos los cansados y oprimidos que yo los haré descansar. Entonces es como la interpretación, una mezcla de sí. Gracias, Blanca, y gracias por tu aporte. Recuerden que la hermana Blanca era católica, ella decía de hueso colorado, y ella, el Señor le abrió los ojos, y un testimonio tenerla medio nuestro. Hermano Leo. No voy a pasar a mi esposo primero. ¿Quién? No, lo que pasa es que cuando nosotros salimos de la iglesia pentecostal, la primera iglesia donde fuimos, como desde ahorita que estaba con eso, eso mismo que decía el pastor, que no hay como esa humildad para cuando uno viene en esas personas que dicen que son sensacionistas. Entonces cuando nosotros tuvimos la reunión con el pastor allá, él nos leyó unos versículos que yo lo busqué y Leo y yo nos quedamos como, porque él solamente dijo que él era sensacionista, porque según lo que dice 1 Corintios 13, cuando llegue lo perfecto, dice el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabará, si hay lengua cesará, si hay conocimiento se acabará, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, pero cuando venga el perfecto. Y allí estábamos Leo y yo, ¿cómo eso se puede conectar si todo el tiempo hemos visto que lo perfecto, cuando venga lo perfecto, ¿qué es lo perfecto? Ese día que veamos porque sigue diciendo y ya no veremos por un espejo, sino que veremos verdaderamente. Sí, no, el texto indiscutiblemente, el texto de 1 Corintios creo que es el más pobre argumento de los sensacionistas, porque no se refiere
al canon de ninguna manera. Pablo tenía en mente el canon, Pablo tenía en mente a Cristo. Y eso es lo que dice el texto, solamente seguir leyendo más adelante. Sin embargo, vamos a ver más adelante, probablemente cuando termine las posturas y veamos los pros y los contras de cada posición. Pero sí, yo creo que tenemos que guardar nuestro corazón de arrogancia. Si usted abrazó una u otra postura, debe de ser humilde y mantener las manos abiertas a que sea la autoridad de las Escrituras la que lo persuada. Mi problema, mi preocupación cuando yo estaba del otro lado de la fuerza, era que nosotros abrazábamos las posiciones porque lo dijo Maldonado, porque lo dijo fulano, y empezamos a repetir una serie de lingos. Empezamos a incorporar en nuestro vocabulario cosas que ni estaban en la Biblia. El diseño de Dios profético se va a cumplir sobre ti, se rompen los cielos de bronce. Y tú dices, pero ven acá, ¿y de dónde que uno saca todo este menudo y eso, y declaro y arrebato? Pero, sutilmente podemos cometer el mismo error estando de este lado y decir, bueno, porque MacArthur lo dijo, tiene que ser verdad. O porque Miguel lo dijo, tiene que ser verdad. O porque Sugel lo dijo, perdón. Son grandes hombres a quienes nosotros respetamos, seguimos, leemos y estudiamos y admiramos. Pero no son la autoridad de la Escritura. Y ellos están sometidos a la Escritura. Y ellos no van a ninguna situación van a querer que nosotros nos sometamos a sus posiciones, sino a las Escrituras. Entonces tengamos mucho cuidado porque a veces es más fácil masticar, comer de lo que otro ya masticó. Porque usted no quiere tener que lidiar con los textos y eso. Me han preguntado, ¿y cuál es su posición, pastor? Yo lo voy a dejar para el final o lo voy a dejar porque usted me lo pregunte personalmente. Pero, ¿por qué? Porque si le digo mi posición, usted va a decir, bueno, yo abrazo la posición del pastor. No, lidie con la tensión y luego usted me pregunta en privado y me dice por qué, cuál usted abrazó. Así que si usted esperaba que yo le iba a decir cuál es mi posición, como me están diciendo por aquí alguna vez, aquí lo que queremos enseñarle para que usted abrace la Escritura y por la Escritura sea persuadido. Diga, don Leo. Sí, hermano, pastor, yo quiero aportar el hecho de cómo Dios se muestra a sí mismo con los milagros y con las señales que Él mismo hace desde el Antiguo Testamento. Aquí está el hecho de cómo Jesús muestra soberanía de Dios en los milagros y en las sanidades en Lucas 4. Está hablando de cómo un profeta no es recibido en su propia tierra, porque está hablando aquí en Nazaret. Pero dice, en verdad os digo que ningún profeta es recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en el día de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Gentil. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo de Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Gentil. Dios siempre ha sido soberano sobre los hombres. Sí. Y Dios sana a quien Él quiere. Y con un propósito específico, y lo vamos a ver hoy en su mensaje, pastor. O sea que no podemos atribuir a hombre alguno el hecho de que se hagan milagros o se hagan señales. Dios la hace porque quiere glorificarse de una manera. Amén. Y quiere honrar su nombre de una manera y quiere salvar de una manera. Así es. O sea que no podemos, el problema del pentecostalismo o del cesacionismo es el mismo punto, es el punto de la soberanía de Dios. Si yo veo a Dios soberano, yo voy a tener un punto equilibrado, basado en lo que la Escritura dice. Así es, muy buen punto. Yo creo que con ese comentario, las demás preguntas, que hay muchas manos levantadas, anótenla, porque no pudimos avanzar. Nos quedamos aquí y no entramos en el pentecostalismo, sino solo en el cesacionismo.